Bueno, oso polita, sekulako lana hemen egindakoa eta bueno, danontzat ikusgarria ikustea kluba zer den. Hasieratik eta gaur egunera arte bizi duen guztia eta bueno, azkenean hemen denbora pasatzeko leku aproposena. Bueno, denetarik, azkenean bideoak ikustea nola egin den klubaren historia, bai nola denboran zehar sozialki ere egon den evoluzioa eta gero ikusita dana. Lehenengo kamisetatik orain daukagun kamisetara arte dauden atezainen guanteak, futbolarien botak ere, ikusita nola evoluzio hori nola ematen den edo nola eman den eta azkenean dana ikustea geure burua ere hemen kriston poza ematen digu guztioi. Bueno, pues la verdad es que es un viaje emocionante por la historia del Atleti. La verdad que bueno, toca todos los palos, todas las décadas, toda la historia, y la verdad que bueno, todo aficionado, ya no solo al Atleti, sino al fútbol, pues la verdad es que merece la pena visitarlo por el colorido, por la historia, por todos los recuerdos, por todo lo que uno puede, al que es aficionado repito, del fútbol o del Atleti. La verdad que es un lujazo el visitarlo, y la verdad que muy atractivo. Bueno, la verdad que las pantallas en las que puedes interactuar y puedes visitar hay diferentes jugadores, diferentes épocas, diferentes acciones, incluso goles, partidos. La verdad que bueno, te ayuda a recordar jugadores que no conoces y también partidos que no los recuerdas, que te han hablado de ellos. Y la verdad que, bueno, pues no sé, a mí la verdad que es una de las cosas que me ha llamado la atención. Pues me ha parecido espectacular. Yo creo que tiene hasta el mínimo detalle. Me he imaginado a mis amigos viniendo, a los hijos de los jugadores que tiene. Creo que todo el mundo lo va a disfrutar. Para los curiosos pues es un espectáculo, y yo creo que bueno, que está muy bien logrado, muy bien cuidado, y creo que este club se lo merecía. Es que esto te lo recuerda todo, porque tienes dónde buscar, dónde ver, y bueno, he empezado a investigar. Al final, si te pones a investigar mucho, puedes estar aquí horas y horas. Así que simplemente hemos visto unos goles entre varios jugadores, con los de Itu también, que hemos acabado más rápido, pero ha estado muy bien.